¿Qué tal, jovencitos? Bienvenidos nuevamente a sus clases virtuales. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el curso de personal social correspondiente al cuarto grado de primaria. En esta oportunidad vamos a tocar el tema sobre las culturas peruanas, específicamente de la cultura chavín. ¿Bien? Vamos a empezar, chicos. A ver, ¿qué habrá sido la cultura chavín? ¿Alguien se recuerda? Más o menos en tercer grado de primaria, de repente hayan visto ese tema, ¿no? La cultura chavín va a ser una sociedad que se organiza en el departamento de Ancash, es decir, el primer imperio panandino. ¿A qué se refiere imperio panandino? Se refiere a que se llevó a dar una gran organización que abarcó casi toda la costa peruana. Síntesis del conocimiento andino. Quiere decir que todos los conocimientos de cada pueblito, esta cultura lo va a absorber y se va a desarrollar en el departamento de Ancash, específicamente en el callejón de Conchucos, ¿no? Allá por los años 1200 antes de nuestra era, ¿no? Entonces, la cultura chavín va a ser una gran cultura, ¿no? Un gran imperio que va a dominar varios pueblitos, ¿no? No solamente la costa peruana, sino va a tener cabeceras, ¿no? Va a tener cabeceras de región, pueblitos, que va a dominar en gran parte del territorio peruano, ¿no? Entonces, vamos a ver que se desarrolla en Ancash y su capital va a ser Chavín de Huántar, ¿no? Esa va a ser la capital. Fue un estado teocrático. A ver, muchos recordarán qué es la palabrita teocrático, ¿no? Teo viene de Dios, crático proviene de cracia, que significa estado, ¿no? Estado con ideal de Dios, ¿no? Teocrático, militar. Quiere decir que van a recurrir a las fuerzas militares, ¿no? Que gobernaba al pueblo por medio del terror, gracias a los dioses con rasgos antropomorfos. Esta cultura va a dominar a gran parte del territorio peruano, ¿no? Específicamente la costa peruana, con ideas de dioses, ¿no? Específicamente en la parte de la costa, la gran cantidad de pueblitos que existía, ¿no? Va a tener esa creencia religiosa, ¿no? Y lo va a hacer por medio de sus dioses, ¿no? Eran unos dioses terroríficos que causaban mucho terror, ¿no? Eso lo vamos a ver entonces en esta parte de la cultura chavín. Continuemos. ¿Quién fue su descubridor? Bueno, el arqueólogo peruano Julio César Tello, ¿no? Considerado padre de la arqueología peruana. Tello consideró a la cultura chavín como la cultura matriz, es decir, la cultura madre, ¿no? Que dará origen a otras culturas. Desde Chavín se va a expandir a otras culturas, ¿no? Va a ser el inicio entonces de la gran cultura peruana, ¿no? Entonces Julio César Tello. La cultura chavín tenía una religión politeísta, es decir, adoraban a muchos dioses, no solamente estaba uno solo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, adoramos a un solo Dios, ¿no? Que es Yahvé o que muchos le dicen Jehová. En cambio, los chavines adoraban a muchos dioses, adoraban al sol, a la luna, al agua, al igual que los incas, ¿no? Tenían muchos dioses. Esos dioses básicamente eran terroríficos, quiere decir que causaban terror, miedo, ¿no? Esos dioses causaban mucho miedo y tenían rasgos antropomorfos. ¿Qué quiere decir rasgos antropomorfos? O sea, con forma de humanos, ¿no? En este caso, los chavines van a tener a una triada, ¿no? De animales que lo van a plasmar como dioses. Por ejemplo, tenemos al jaguar, al cóndor y a la serpiente, ¿no? Fíjense aquí, esta es la imagen de un dios chavín, ¿no? Podemos ver que en esta imagen está plasmada un jaguar, un cóndor y una serpiente, ¿no? Mira, acá está la serpiente, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿no? También tenemos que aquí están los colmillos, ¿no? Los colmillos de, por ejemplo, del jaguar, ¿no? En esta imagen también podemos ver, ¿no? Cómo es los colmillos, ¿no? Ahí están, ¿no? Rasgos de los animales sagrados en ese entonces para los chavines, ¿no? Jaguar, cóndor y serpiente. Muy bien.
Ahora vayamos a hablar del gobierno. Como ya te lo había mencionado, era teocrático, ¿no? Teocrático. ¿Qué significaba? Que en este periodo de los chavines, los sacerdotes militares van a tener el control. ¿Y por qué ellos van a tener el control? Lo que pasa es que estas personas tenían conocimientos, ¿no? Astronómicos, perdón, que sabían más o menos en qué momento iba a llover, en qué momento iba a haber sequías, en qué momento era bueno para sembrar, por ejemplo. Y esto lo decía, ¿no? Al pueblo que los dioses le habían iluminado y él tenía el conocimiento, ¿no? Él podía implorar a los dioses para que pueda llover o para que pueda haber una buena cosecha, ¿no? Entonces el pueblo creía eso, ¿no? El pueblo creía, sin embargo no, no era pues, ¿no? El milagro de los dioses, sino era producto de la misma naturaleza, ¿no? Que por estaciones del año, ¿no? Se puede sembrar o es una buena época para cosechar, ¿no? Ese conocimiento los tenían los sacerdotes, ¿no? Y ellos se aprovechaban de ese conocimiento diciéndole al pueblo, ¿no? Que si no traen las ofrendas como productos, él pediría a su Dios que mande un castigo, ¿no? Que por ejemplo no haya lluvias o de repente no haya cosechas, ¿no? Es así que el pueblo llevaba todos los productos, ¿no? Y los almacenaban en un templo, ¿no? Esa era básicamente la función del gobierno, ¿no? Causar miedo en la población para explotarlo, ¿no? Con la idea del castigo divino de los dioses, para que de esa manera traigan productos, ¿no? Y puedan sostener la cultura chavín. La sociedad era clasista. El pueblo era explotado, ¿no? Para producir más. Te decía de que el gobernador sacerdote militar, ¿no? Causaba el miedo en la población y le decía, ¿no? Si no traen productos, si no traen ofrendas, alimentos, yo pediré al Dios y el Dios se molestará, ¿no? Y no habrá más cosecha, no habrá más lluvia, no habrá más alimentos, ¿no? Y el pueblo, con ese temor, tenía que llevar las ofrendas, ¿no? Básicamente entonces ahí vemos, ¿no? El sacerdote, gobernador, sacerdote militar, que es llevado en andas, ¿no? Aquí vemos la pirámide, ¿no? De cómo era la sociedad, ¿no? Primero está la casa sacerdotal, los sacerdotes que tenían ese conocimiento. Luego tenemos a los artesanos, ¿no? Y por último al pueblo, ¿no? Que se dedicaba a producir la tierra y era el sector más explotado. Continuamos con la economía. Básicamente tuvo la agricultura, ¿no? Fue lo que más desarrolló la cultura chavín, con ayuda del intercambio comercial, el trueque. De repente ya has escuchado qué es el trueque, ¿no? Es el intercambio, ¿no? Tú me das un producto y yo te doy otro producto que tú necesitas, ¿no? No había moneda, profesor. Solamente había intercambio de productos. Si yo necesitaba, por ejemplo, papas, ¿no? Y mi vecino o la otra persona tenía papas, ¿no? Yo podía intercambiar, ¿no? Si de repente tenía choclo, le podía dar choclo y él me ofrecía las papas, ¿no? Entonces, de esa manera vemos el trueque, ¿no? ¿Cuáles fueron sus principales cultivos? Bueno, está la papa, el maíz, la oca, la quinoa, ¿no? Eso básicamente fue los principales cultivos. En cuanto a la cerámica, bueno, fue monócroma, un solo color. Utilizaron el rojo, el negro y el marrón. También tuvo una forma globular, ¿no? Con una asa puente y una base plana, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, la cerámica chavín, que tiene una base plana, es por eso que se puede sentar. Forma globular, fíjate, forma globular y el asa puente, ¿no? Ahí está, ¿no? En todas sus cerámicas ellos van a plasmar a sus dioses, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, mira, acá está la serpiente, ¿te das cuenta? Aquí tenemos los colmillos, ¿no? Del jaguar. Y del cóndor, profesor, acá están, por aquí están las alas, ¿no? Aquí otra cerámica, pues, básicamente lo plasman al jaguar, ¿no? Entonces, esas van a ser las características de la cerámica, ¿no? Monocroma, un solo color, o bien era todo marrón, o bien era todo rojo, ¿no? O negro. Forma globular, base plana y asa puente, ¿no? Muy bien.
Ahora vayámonos a la arquitectura. ¿Cómo fue su arquitectura? Sus construcciones, ¿no? Básicamente eran hechas de piedra. Esto lo vamos a encontrar en gran parte de la costa, ¿ya? Y también de adobe, ¿no? También de adobe. ¿Cómo eran sus construcciones, sus templos? Eran en forma de U y en forma cuadrada. Por ejemplo, aquí tenemos el templo Chavín, ¿no? Fíjate cómo está distribuido, ¿no? Por ejemplo, tenían construcciones, tenían plazas, no solamente cuadrangulares, ¿no? También circulares. Aquí, por ejemplo, vemos la entrada principal del templo, en esta parte. Profesor, ¿y cómo está al día de hoy el templo Chavín? Pues sepultado, ¿no? Se dice que hubo un derrumbe, ¿no? De una montaña, de un cerro, que sepultó todo ese templo y solamente quedó pues la puerta, ¿no? Ahí está. Eso es lo que se encontró. Básicamente esa es la puerta que correspondía al templo, ¿no? Entonces, todo eso, profesor, ¿dónde está? Está enterrado, pues, ¿no? Eso era la arquitectura, ¿no? Básicamente hecha de piedra, ¿no? ¿Cómo era su escultura? Bueno, se dice que eran grandes escultores, ¿no? También van a plasmar a sus dioses, ¿no? En las piedras. Aquí tenemos, por ejemplo, a las cabezas clavas, ¿no? Y también tenemos al lanzón monolítico. En base a la escultura también tenemos la estela de Raimondi, ¿no? En este caso era un monolito, una sola piedra, con la figura de una divinidad antropomorfa. Te había dicho que tenían rasgos felínicos, ¿no? O sea, de felinos. Se cree que en la estela de Raimondi está plasmado el dios Huiracocha, ¿no? Ese dios que también aparece en la cultura tiahuanaco, ¿no? Luego tenemos las cabezas clavas, ¿no? También son monolitos escultóricos que representan a cabezas de seres míticos. Se dice que estas cabezas clavas, ¿no? Estaban pues impregnadas en las paredes del templo. ¿Esto con qué intención? Con la intención de causar terror y miedo en la población. Lo que pasa es que en la cultura chavín, básicamente los productos que el pueblo traía como ofrenda para sus dioses se almacenaba en los templos. Y se dice que estas cabezas clavas eran el custodio del templo, ¿no? Por eso que lo podemos ver con un rostro enfadado, ¿no? Molesto, haciendo de que cause terror y miedo en la población y pues de esta manera no puedan entrar ni saquear, ¿no? Ni robar, por ejemplo, los productos que se almacenaban, ¿no? Entonces las cabezas clavas eran consideradas los guardianes, ¿no? Del templo. Como siguiente punto de la escultura vemos al lanzón monolítico, ¿no? Es la divinidad suprema de Chavín de Huántar, el dios principal, por así decirlo. Está representado por un gran ídolo de piedra de granito, ¿no? Era como un cuchillo, ¿no? Un lanzón, que estaba pues debajo del templo principal. Y por último tenemos al obelisco Tello, ¿no? Es un pilar de granito de algo más de 2,5 metros y de altura de 32 centímetros de ancho. Se encuentra esculpido en sus 4 caras y en ellas puede verse diversas figuras, ¿no? Hombres, felinos, serpientes, aves y plantas, ¿no? Ahí está el obelisco Tello, ¿no? Se dice que un agricultor, pues, ¿no? Cuando había ido a su campo, había encontrado esta piedra, ¿no? Y había solicitado incluso ayuda para que puedan extraerla. Sin embargo, ¿no? No tenía conocimiento de que pertenecía a la cultura chavín. Y gracias a este descubrimiento, gracias a este obelisco, se dan pues, ¿no? Los estudios en la cultura chavín. Si el campesino no hubiera encontrado esta piedra, de repente hubiera tardado más años, ¿no? En descubrirse todo lo que sabemos de la cultura chavín. Entonces recordar, ¿no? La cabeza clava, el lanzón monolítico, la estela de, el obelisco Tello y la estela de Raymond, ¿no? Ahí está. Muy bien, profesor. A ver, pero así como toda cultura tiene un inicio, también tiene un fin. Y vamos a hablar ahora de la decadencia. La cultura chavín básicamente terminó cuando los pueblitos que él sometía, que la cultura chavín sometía, se iban dando cuenta de que no todo era conocimiento de los dioses, ni solamente era porque el gobernador o el sacerdote, ¿no? Podía disponer, ¿no? Del pueblo. Básicamente ellos van a darse cuenta, ¿no?
de que en ciertas épocas del año iba a haber lluvia, en ciertas épocas del año era propicio para sembrar y cosechar. Era repetitivo, entonces ya no era la necesidad de ir llevando ofrendas, ¿no? Entonces va a ser más por una expansión hacia otros territorios. Es más, otros pueblitos, aparte de los chavines, ¿no? Van a adoptar a algunos pobladores, ¿no? Para poder vivir en ese pueblito sin tener pues dioses terroríficos o de repente gobernadores pues que causen el terror, ¿no? En la población. Es por eso que se debió básicamente al estancamiento del desarrollo de los militares de otras culturas, es decir, se agotó como cultura, fue debilitándose, producto de que sus pobladores mismos se iban a otros lugares, ¿no? Y es posiblemente también que algunos dicen, ¿no? De que básicamente terminó la cultura chavín producto de fenómenos naturales, ¿no? Por ejemplo, cuando el templo es sepultado, ¿no? Un gran deslizamiento de toda esta montaña lo sepultó, o de repente también algunos dicen una gran sequía acaeció en ese lugar, ¿no? Entonces son dos posturas, que el pueblo, la cultura se fue debilitando y también pues producto de fenómenos naturales, ¿no? Muy bien chicos, eso ha sido todo por hoy, espero que haya sido de su agrado, muchísimas gracias, nos vemos hasta la otra oportunidad.